Roma, 146 a.C. El aire sobre Cartago no es aire. Es una mezcla amarga de humo, salitre y un miedo tan denso que parece tener peso. No ves una batalla, asistes a un método. Las legiones avanzan como una maquinaria aceitada y muda, sin júbilo ni rabia, solo obediencia. Nadie grita victoria, nadie canta. La ciudad que rivalizó con Roma durante generaciones, orgullo del Mediterráneo, capital de mercaderes, templos y astilleros, empieza a disolverse en ceniza. Y, sin embargo, esta escena no es un desenlace, es un prólogo. Lo que comienza en Cartago no es la paz, sino un programa, un sistema. La promesa de que el imperio perfeccionará el terror hasta volverlo norma. Nos han enseñado a admirar a Roma por sus calzadas, sus acueductos, su derecho, por el arco de triunfo y la bóveda de cañón, por el orden que impuso donde otros veían caos. Pero bajo el mármol hay manuales, bajo la ley, excepciones que autorizan lo indecible. Oderint, dum metuant, que odien, con tal de que teman. No era un lema de taberna, era política de Estado. El terror no nació del exceso de un general borracho de sangre, sino de un consenso frío. La violencia no como accidente, sino como herramienta con fines administrativos. Y cuando la violencia se vuelve lenguaje oficial, la ciudad deja de ser un conjunto de casas y se transforma en un mapa de sectores, cuotas y objetivos. La guerra deja de ser combate y se vuelve procedimiento. Mira Cartago con ojos de ciudadano común. 3 años de sitio han reducido la abundancia a raciones, el agua a sospecha, la luz a migajas que se filtran por las grietas. Primero te vence el hambre, luego la aritmética. Aprendes a contar no en monedas, sino en días que te quedan, en pasos hasta la cisterna, en turnos de vigilancia para evitar saqueos entre vecinos. Eso es el sitio como arma psicológica. No solo rodear murallas, sino estrechar la mente. Y Roma lo sabe. Los mismos ingenieros capaces de elevar el Panteón imaginaron máquinas para romper puertas y voluntades, calculando no solo cómo caerá un muro, sino cuánto tarda en rendirse una familia cuando el pan se acaba. La legalidad acompaña a la espada. El enemigo deja de ser adversario y se define como categoría moral. Hostis humani generis, enemigo del género humano. Con ese sello, cualquier acto se reviste de justicia. La masacre se vuelve correctivo, el saqueo, multa, la esclavitud, gestión de recursos. El Senado no ordena matar, ordena pacificar, asegurar, ejemplarizar. El eufemismo es el esmalte de la crueldad. Y la multitud en Roma aplaude los triunfos porque cree aplaudir victorias. No ve el costo humano, ve columnas de prisioneros y piensa en botín, en impuestos que bajarán, en circos mejor provistos. La distancia geográfica es también distancia moral. Detrás de cada calle que se limpia casa por casa, hay una escritura contable. El horror, cuando se repite, deviene oficio. Un oficial anota cuántas viviendas quedan por revisar. Otro calcula el transporte de cautivos. Un tercero organiza la repartición de cargas. Los seres humanos son líneas en una tablilla de cera. Y lo más inquietante no es la frialdad, sino el orgullo. Los informes se guardan, se exhiben, se citan en campañas electorales. El general que más aplacó provincias aspira a mejores magistraturas. El modelo se exporta y se imita. Cartago erradicada será el relato con que otros pueblos midan su suerte. Tal vez pienses que la brutalidad romana no era distinta de la de cualquier potencia antigua. Es un consuelo cómodo, pero aquí no se habla de raptos de furia, sino de arquitectura de la coerción. El terror convertido en tecnología social. El sitio no busca forzar rendiciones puntuales, sino instalar memorias traumáticas que hereden los hijos de los vencidos. El castigo no cesa con la caída de la ciudad. Continúa en el mercado de esclavos, en los cambios de nombre de las plazas, en la quema metódica de archivos y bibliotecas. Se mata el cuerpo hoy para amputar la historia mañana, y al que sobrevive se le ofrece una vida sin ciudadanía,
sin altar, sin lengua pública. Respirar, sí, pertenecer, no. La sombra alcanza incluso a los vencedores. Roma forja legiones obedientes, no solo por disciplina, sino por complicidad. Quien ha marchado junto a una columna de crucificados, aprende que el orden se mantiene también con espectáculos de dolor. El castigo se teatraliza en caminos principales para que nadie ignore su mensaje. El miedo es más eficiente cuando es visible. Si el terror es un instrumento, la memoria es su caja de resonancia. Vuelve a Cartago por un instante. Los templos ya no son templos, sino piedras numeradas. El puerto, tejido de redes quemadas. Los mercados, patios vacíos. No es que Roma desconociera el valor de aquello que destruye. Precisamente porque lo sabía, lo vuelve ceniza. Donde hubo una alternativa de mundo, otra lengua, otras leyes, otro panteón, Roma instala un vacío. El imperio no pretende solo gobernar territorios, sino homogeneizar significados. Y para eso no basta con la victoria, hace falta el borrado. No es casual que las fuentes subrayen fechas, cifras, decretos. La burocracia es el alma helada del terror. Una orden senatorial que decreta la desolación de un sitio. Una ceremonia religiosa que maldice un suelo. Un loteo posterior que reparte las ruinas. 3 actos de una misma liturgia. Ahí, en la combinación de rito, ley e ingeniería, radica la singularidad romana. No inventaron la violencia, la administraron. La hicieron transmisible, auditada, replicable. Quizá hoy, en nuestro mundo de tratados y declaraciones, preferimos pensar que la civilización avanza en línea recta hacia la humanidad. Roma nos obliga a otra lectura. Los mismos talentos capaces de domar ríos y levantar cúpulas pueden diseñar jaulas. La pregunta no es si una sociedad es avanzada, sino qué hace con su avance. Cuando el cálculo entra en la violencia deja de tener límites. Y allí empieza verdaderamente esta historia. En una ciudad que cae, sí, pero sobre todo en un método que se expande. Lo que ocurrió en Cartago fue una promesa cumplida del lema que sostiene el edificio. Odiadnos, con tal de que nos temáis. A partir de aquí, la serie de crímenes ya no parecerá colección de excesos, sino capítulos de un manual. Respira una vez más ese humo. Lo que ves es la primera página de un expediente larguísimo. Y a partir de ella, todo lo que Roma tocó aprendió qué significa estar dentro de un imperio donde la paz es el otro nombre del silencio. Imagina Cartago en sus últimos días de resistencia. No es ya la capital orgullosa de navegantes y mercaderes, sino una prisión gigantesca donde más de 500.000 de almas se apiñan tras murallas que se vuelven jaulas. El hambre convierte a los vecinos en sombras que buscan migajas. La peste se extiende entre los cuerpos apilados y el agua huele a fango. La espera no es heroica, es degradante. El asedio no es solo una estrategia militar, es un experimento psicológico de larga duración. Roma no quiere solo vencer, quiere quebrar la voluntad hasta hacerla polvo. Y cada día que pasa, el miedo se instala más hondo en el corazón cartaginés. El Senado romano había decidido mucho antes que la suerte de Cartago estaba echada. Cicerón contaba que Catón el Viejo repetía como un mantra al final de cada discurso: Cartago delenda est. No derrotada, no sometida, destruida. La obsesión no era solo geopolítica. Mientras existiera la alternativa cartaginesa, existía también otro modelo de poder, otra forma de comercio, otra religión. Roma no podía tolerar la pluralidad. Eliminar a Cartago era eliminar un espejo en el que el mundo pudiera ver que el imperio no era inevitable. Y así, el odio se convirtió en política pública, en una especie de cruzada laica para consagrar la supremacía latina. Cuando Escipión Emiliano finalmente rompe las murallas en la primavera del 146 a.C., lo que ocurre no es una batalla caótica, sino una coreografía de aniquilación. Las legiones se reparten la ciudad en sectores como si fueran almacenes.
Cada cohorte tiene la orden de limpiar su zona casa por casa. Polibio, testigo de los hechos, describe escenas que hielan la sangre. Niños degollados ante la mirada de sus madres, ancianos arrastrados por la calle para ser golpeados hasta morir, mujeres embarazadas abiertas en canal. El asesinato no es fruto de la ira, es cumplimiento de directrices. Y los escribas toman nota, como si apuntaran inventario. Tantos cuerpos eliminados, tantos cautivos destinados a esclavitud. La matanza dura 6 días y 6 noches. Los relatos hablan de calles convertidas en ríos de sangre y de un hedor insoportable que obligaba a los propios soldados a cubrirse el rostro. Más de 400.000 seres humanos mueren en esa operación. Y lo más perturbador es que para Roma no se trataba de una atrocidad que ocultar, sino de una hazaña que merecía desfile triunfal. La frialdad administrativa se revela en los cálculos posteriores. Se organizan cuadrillas para retirar cadáveres, se planifica la venta de cautivos, se distribuye el botín entre generales y senadores. La muerte se gestiona como un bien más en la economía imperial, pero la pesadilla no termina con los cuerpos. Durante 11 días adicionales, Roma se dedica a borrar los muros, templos y bibliotecas de Cartago. La demolición no es capricho de soldados, sino un trabajo de ingeniería. Se aplican técnicas precisas para garantizar que ningún edificio pueda reutilizarse. Las bibliotecas que contenían siglos de memoria fenicia arden hasta convertirse en humo. Los tesoros artísticos son enviados a Roma, mientras las piezas demasiado grandes o frágiles son destruidas deliberadamente. La intención no es solo conquistar, es reescribir la realidad para que las generaciones futuras no encuentren rastro de que Cartago alguna vez existió. La arqueología moderna apenas ha podido recuperar huellas de esa ciudad. Tal fue el celo del borrado. Los 50.000 sobrevivientes viven una suerte aún más cruel. No son simples esclavos. La ley romana los clasifica como deditici, seres sin derechos, cuya vida puede extinguirse al capricho de sus dueños. En ellos se consuma la victoria romana. No quedan ciudadanos cartagineses, solo mercancía humana dispersa por el Mediterráneo. Y en el mismo suelo donde se había erigido la orgullosa metrópolis, los sacerdotes romanos pronuncian maldiciones rituales para esterilizar espiritualmente el lugar. El famoso mito de sembrar sal quizás sea leyenda, pero el acto simbólico de maldecir la tierra muestra la dimensión religiosa del exterminio. No solo se destruye lo visible, también lo invisible. Aquí conviene detenerse y mirar con ojos modernos. Lo que Roma ejecuta en Cartago se asemeja a lo que en el siglo XX llamamos limpieza étnica o genocidio. El exterminio no se reduce al campo de batalla. Implica la aniquilación de cultura, religión, memoria y hasta del suelo físico. El historiador moderno Luciano Canfora lo describe como la primera operación de exterminio total planificada en la historia del Mediterráneo. Y lo escalofriante es que fue celebrado, no condenado. Mientras en la Europa contemporánea la palabra genocidio carga con la sombra de Auschwitz, en Roma la masacre era motivo de laureles y procesiones. La psicología colectiva se moldea con esas imágenes. Los romanos aprenden que la obediencia al Senado produce gloria y riquezas. Los pueblos sometidos aprenden que la desobediencia se paga con el olvido absoluto. El mensaje trasciende la frontera. Resistir a Roma no significa morir luchando, sino arriesgarse a que tu pueblo entero deje de existir. La memoria de Cartago será recordada no por sus hazañas, sino como advertencia. Una pedagogía del miedo destinada a prevenir futuros desafíos. Así, el caso cartaginés inaugura un patrón que Roma repetirá con precisión quirúrgica. Hoy podemos pensar en cómo las grandes potencias modernas justifican invasiones en nombre de la seguridad nacional o la defensa preventiva. Ayer era enemigos de la humanidad. Cambian las palabras, no la lógica.
y en ambos casos, la violencia se presenta como medicina, no como crimen. Roma convirtió la destrucción total en un precedente legal y moral, en una herramienta legítima de Estado, y ese precedente aún proyecta su sombra en el modo en que entendemos el poder. Corinto, primavera del 100. Mientras Cartago arde al otro lado del mar, otra joya del Mediterráneo se prepara para desaparecer. No es casualidad, Roma orquesta un doble exterminio en un mismo año, como si quisiera grabar a fuego el mensaje de que ningún pueblo, por rico o sabio que sea, podrá desafiarla sin pagar el precio máximo. Corinto no era una ciudad cualquiera, era el corazón cultural y económico de Grecia, el puente entre el Egeo y el Jónico, un nudo de comercio, arte y filosofía. Roma sabía que su destrucción no era necesaria desde el punto de vista militar, pero sí imprescindible como escarmiento. Imagina la angustia de un ciudadano corintio que observa desde las murallas. La noticia de Cartago ha llegado. Un pueblo entero borrado del mapa, bibliotecas convertidas en humo, niños degollados como animales de sacrificio. ¿Qué esperanza puede quedar? La rendición ya no garantiza la vida. Roma no quiere vencer, quiere exterminar. Y así, cuando las legiones de Lucio Mumio atraviesan las defensas, lo hacen con un manual perfeccionado. Cada adulto varón es ejecutado sistemáticamente, sin importar si empuñó un arma o no. Los documentos romanos lo llaman depuración de posibles líderes futuros. Es una limpieza preventiva, una amputación de la semilla antes de que germine resistencia. Las mujeres y los niños reciben un destino aún más perverso: la esclavitud como herramienta de aniquilación cultural. No basta con reducirlos a mercancía, hay que disolver sus identidades. Los hijos son separados de las madres, vendidos a distintos dueños, imposibilitando la transmisión de lengua y costumbres. Las mujeres, víctimas de abuso sexual continuado, son arrancadas de su tejido social y reducidas a cuerpos sin voz. El historiador Pausanias describe escenas de familias desintegradas a propósito, como si Roma hubiera comprendido que la verdadera muerte de una cultura no llega con la espada, sino con la fragmentación de sus lazos más íntimos. Y entonces comienza el saqueo cultural. Esculturas que encarnaban siglos de genio helénico son cargadas rumbo a Roma como trofeos. Otras, demasiado pesadas, se destrozan por diversión. Pinturas invaluables sirven de tableros para juegos de soldados aburridos. Las bibliotecas, guardianas del pensamiento de Sócrates, Platón o Arquímedes, arden en hogueras que iluminan la noche durante días. Roma no ignora el valor de lo que destruye, precisamente porque lo reconoce, lo aniquila. La filosofía, la matemática, la poesía griega representan un modelo alternativo de civilización, y el imperio no tolera alternativas. Corinto es reducido a escombros metódicos. Los ingenieros derriban edificios con la misma precisión con que levantarían un acueducto. No se trata de arrasar, sino de garantizar que el suelo quede estéril para cualquier intento de resurrección. Luego, como en Cartago, los sacerdotes romanos celebran ritos de maldición. No basta con destruir la materia, también hay que clausurar el espíritu del lugar. El eco psicológico es devastador. Las demás ciudades griegas, al ver el destino de Corinto, se apresuran a someterse. Roma ha perfeccionado la guerra psicológica a escala civilizatoria. Lo perturbador es cómo se normaliza esta violencia en la metrópoli. En Roma, el saqueo de Corinto es celebrado como triunfo. El Senado premia a Mumio, los ciudadanos contemplan con orgullo los tesoros expuestos en procesión. Nadie habla de genocidio, se habla de gloria. El dolor griego se convierte en espectáculo romano. El crimen se disfraza de espectáculo cívico. Y en esa celebración pública radica el verdadero éxito. No solo se destruyó una ciudad, se legitimó un método. Si miramos este episodio con ojos modernos, el paralelismo es inevitable. La quema de bibliotecas
recuerda a las hogueras de libros del siglo XX, donde regímenes totalitarios buscaban aniquilar ideas. La dispersión de niños para arrancarles identidad recuerda a las prácticas coloniales que separaban a menores indígenas de sus comunidades para civilizarlos. Roma, mucho antes, había escrito el guión. La violencia cultural, cuando se institucionaliza, se vuelve más letal que la espada. En Corinto, pues, Roma no solo mata personas, mata significados. La estatua rota es también un símbolo de una memoria mutilada. La biblioteca quemada es una generación de pensadores que nunca existirá. La mujer violada no es solo una víctima, sino el vehículo de una identidad forzada a diluirse. Y así, lo que empezó como conquista se transforma en un acto de ingeniería cultural. Reconfigurar el Mediterráneo a imagen y semejanza de Roma. Las Galias, 58 a.C. Julio César inicia una de las campañas más célebres de la historia antigua, pero detrás de su retórica de victorias militares se esconde algo más siniestro: la construcción deliberada de una maquinaria de exterminio. En sus propias memorias, el de Bello Gallico, César se jacta de haber matado a más de 1 millón de galos y de haber reducido a otro 1 millón a la esclavitud. No lo narra con remordimiento, sino con orgullo, como si fuera una medalla política. Y lo era. Cada cifra de muertos era un escalón hacia el poder absoluto en Roma. Imagina a los helvecios en su migración desesperada. 368.000 hombres, mujeres y niños buscan nuevas tierras donde asentarse. Para César son una oportunidad. Al masacrarlos, puede presentarse como defensor de Italia. De esa multitud, apenas 110.000 sobreviven, y lo hacen solo para ser devueltos a su tierra convertidos en esclavos. El cálculo no es accidental. Exterminar la mayoría y dejar un remanente sometido asegura que nadie pueda volver a desafiar a Roma. La violencia es matemáticamente diseñada. El caso de los eburones es aún más cruel. Tras una victoria de su líder Ambiorix sobre una legión romana, César no se limita a contraatacar. Dicta una sentencia: el pueblo entero debe desaparecer. Meses enteros dedica a cazar familias completas, desde guerreros hasta recién nacidos. El resultado no es solo una derrota militar, sino un intento de borrar la existencia misma de una etnia. Lo que hoy llamaríamos limpieza étnica se convierte en rutina administrativa de campaña. La masacre de Abarico en el 52 a.C. representa el cenit de esa lógica. Una ciudad de 40.000 habitantes ofrece rendirse. César rechaza, necesita un ejemplo. Cuando sus tropas penetran las murallas, comienza una ejecución sistemática que dura 3 días. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos caen bajo la espada. Solo 800 personas sobreviven, y lo hacen con un propósito: difundir el terror. Los supervivientes son mensajeros involuntarios, caminando de aldea en aldea para contar lo que Roma hace con quienes se atreven a resistir. El miedo se convierte en un arma más eficaz que cualquier legión. Pero la brutalidad de César no se limita a las vidas humanas. Ataca la raíz cultural gala, destruye templos, quema bosques sagrados, ejecuta druidas. Al eliminar a los guardianes de la memoria y de la religión, desarma espiritualmente a todo un pueblo. La conquista se convierte así en un doble proceso, físico y simbólico. No basta con matar cuerpos, hay que aniquilar creencias. La hoguera que consume un bosque sagrado es también un mensaje. La divinidad local no existe frente a Júpiter y al Senado romano. Detrás de esta campaña de sangre se oculta una lógica económica. Cada aldea arrasada es un mercado de esclavos en potencia. Las cuadrillas de César calculan cuántos prisioneros se pueden vender, cómo transportarlos, cuánto valen según edad y sexo. La esclavitud no es un subproducto de la guerra, es uno de sus motores. Roma convierte a los galos en mercancía, en engranajes humanos de su economía. Y César, al llenar los mercados de esclavos, llena también sus arcas para financiar la política que lo llevará hasta el Rubicón. Lo que estremece
es como esta violencia se normaliza. En Roma, los informes de César circulan como panfletos de propaganda. Los senadores leen cifras de muertos con la misma frialdad con que evaluarían cuentas fiscales. El pueblo celebra los desfiles triunfales sin pensar que detrás de cada trofeo hay pueblos enteros borrados. El exterminio se convierte en espectáculo y el espectáculo en legitimación. Si lo miramos con ojos contemporáneos, el paralelismo es inquietante. El uso del terror para disciplinar poblaciones, la reducción de seres humanos a números en un balance, la destrucción de culturas enteras para imponer un modelo único, son patrones que volveremos a ver siglos después en otros imperios y regímenes totalitarios. La modernidad no inventó la violencia sistemática, la heredó. Roma fue maestra en transformar la masacre en política de Estado y la presentó como un camino legítimo hacia la gloria. En las Galias, por tanto, Roma perfecciona un método que ya había ensayado en Cartago y Corinto. La diferencia es que ahora la escala es monumental. No se trata de una ciudad, sino de pueblos enteros, de culturas milenarias arrasadas con premeditación. César no solo conquista territorios, escribe en la memoria de Europa la lección de que resistir al imperio significa arriesgar la propia existencia, y esa lección, transmitida de generación en generación, marcará para siempre la relación entre dominadores y dominados. Alejandría, 30 a.C. La ciudad resplandece todavía como la joya intelectual del mundo antiguo. Allí, en el delta del Nilo, se había levantado el mayor santuario del conocimiento humano, la biblioteca y el museo, con cientos de miles de rollos que contenían la suma del saber acumulado durante siglos. Matemática, medicina, astronomía, filosofía, todo aquello que podía hacer del hombre algo más que un animal estaba guardado en sus salas. Pero cuando las legiones de Octavio, el futuro Augusto, irrumpen tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, no ven un templo de la inteligencia. Ven un peligro, porque allí donde hay conocimiento, hay también alternativa. Y Roma no toleraba alternativas. Imagina a los eruditos de Alejandría, conscientes de que la ciudad va a caer. El rumor corre por los corredores. Los romanos no vienen a gobernar, vienen a arrasar. La angustia no es solo por la vida, sino por la pérdida irreparable. En aquellos pergaminos se encontraban tratados que la humanidad tardaría siglos en volver a descubrir. Geometría, medicina, mapas del cielo. Cuando los soldados comienzan a saquear, no comprenden lo que destruyen. Utilizan los rollos como yesca, como envoltorio, como material de embalaje. Lo que para ellos son simples cilindros de papiro, para la humanidad es la memoria de lo que fue y lo que pudo ser. La masacre no se limita a los objetos. Alejandría es purgada de sus sacerdotes, de sus filósofos, de sus astrónomos. Los templos son profanados, los observatorios demolidos, los talleres científicos reducidos a escombros. El museo, que había atraído a sabios de todo el Mediterráneo, es desmantelado con la misma precisión con la que Roma construía acueductos. No es un arrebato, es un plan. Octavio entiende que para dominar Egipto no basta con controlar su grano, hay que sofocar su espíritu. El conocimiento es más peligroso que las armas, por eso el imperio convierte la ciencia en ceniza. El impacto de esta destrucción trasciende generaciones. Se dice que allí ardieron tratados de Arquímedes, de Euclides, de Eratóstenes, mapas del mundo, fórmulas matemáticas, estudios anatómicos desaparecen en días. El avance humano retrocede siglos. Europa medieval, siglos después, tendrá que redescubrir con penoso esfuerzo lo que Alejandría ya había compilado. La pérdida no es local, es universal, un corte en la continuidad de la memoria de la humanidad. La tragedia de Alejandría revela otra dimensión del terror romano, el miedo al pensamiento. Roma podía tolerar dioses extranjeros, podía incluso asimilar rituales extraños, pero lo que no admitía era un centro de saber que rivalizara con su autoridad. El imperio,
sabía que quien controla la memoria, controla el futuro. Y la biblioteca era un depósito de futuros posibles. Destruirla era garantizar que solo quedara uno, el futuro romano. Piensa en esto con ojos actuales. Cada vez que un régimen quema libros, censura ideas, silencia voces, repite la lógica de Roma en Alejandría. El totalitarismo no teme tanto a las armas como a las palabras. El fuego que consume rollos en el 30 a.C. es el mismo que devoró bibliotecas en Berlín en 1933 o que clausura archivos en dictaduras modernas. Lo que cambia es el uniforme del verdugo. La esencia es la misma: borrar la pluralidad de pensamiento. La caída de Cleopatra añade un matiz simbólico. No muere solo la última faraona, muere la continuidad de una civilización milenaria. La política se impone sobre la historia, y Egipto queda reducido a provincia, su grano alimentando a Roma, mientras su cultura es reducida a folclore. La humillación no se consuma en la espada que atraviesa, sino en la asimilación forzosa. El Nilo sigue fluyendo, pero ya no pertenece a los egipcios, pertenece al imperio. Así, Alejandría se convierte en una advertencia. El poder absoluto no se limita a controlar territorios, también controla significados. Roma demuestra que puede decidir qué memorias vivirán y cuáles serán condenadas al olvido. Y en esa arrogancia reside su verdadera monstruosidad. No basta con matar hombres, hay que matar futuros. Britania, año 60 d.C. La isla, recién conquistada, arde bajo un levantamiento inesperado. Al frente está una mujer, Boudica, reina de los Icenos. Su historia comienza en la humillación. Tras la muerte de su esposo, Roma no solo confisca sus tierras, sino que ordena azotarla públicamente y permite que sus hijas sean violadas por soldados. El mensaje es claro: ningún linaje, ninguna tradición local tiene valor frente al imperio. Pero la respuesta es un rugido. Tribu tras tribu se une bajo su estandarte y por un instante Britania entera sueña con expulsar a los invasores. La rebelión es feroz. Colchester, Londres y St. Albans caen bajo las llamas de los britanos y decenas de miles de romanos y colonos son masacrados. Roma parece tambalearse, pero lo que viene después será recordado como uno de los castigos más despiadados de la historia imperial. El gobernador Cayo Suetonio Paulino concentra sus fuerzas y enfrenta a Boudica en Watling Street. La victoria romana es aplastante. Lo que sigue no es una pacificación, sino un programa de terror. Imagina los campos tras la batalla. Tácito describe cadáveres apilados, campos cubiertos de cuerpos de mujeres y niños que habían seguido al ejército rebelde. Roma no distingue combatientes de civiles. Todos son culpables por haber soñado con libertad. Más de 80.000 britanos mueren en días. Pero la matanza no termina allí. Suetonio ordena expediciones de represalia contra cada aldea sospechosa de haber apoyado a la reina. Los pueblos son incendiados, los hombres ejecutados, las mujeres y los niños encadenados y vendidos como esclavos. La represión no busca solo acabar con una insurrección, busca erradicar la posibilidad misma de memoria rebelde. El terror se extiende a lo sagrado. Los druidas, guardianes de la tradición celta, son perseguidos y ejecutados. Los bosques sagrados en la isla de Mona son talados y quemados. Roma sabe que destruir la religión es destruir el alma de un pueblo. Sin sus dioses, sin sus sacerdotes, los britanos quedan culturalmente desarmados. Lo que ocurre aquí es más que un castigo, es ingeniería espiritual. Se elimina todo aquello que podría servir como foco de identidad y resistencia. Y mientras tanto, los sobrevivientes aprenden la pedagogía del miedo. Algunos se salvan solo para ser portadores del mensaje. Esto ocurre a quienes desafían a Roma. La represión no es oculta, es pública, deliberadamente espectacular. Se construye así un trauma colectivo destinado a durar generaciones.
El recuerdo de Boudica se transforma en mito, pero también en advertencia. La libertad se paga con la aniquilación. Hoy, al mirar atrás, resulta imposible no trazar paralelos. Las represalias de Suetonio recuerdan las prácticas coloniales de siglos posteriores. Aldeas arrasadas en la India tras rebeliones, pueblos indígenas sometidos en América a exterminio y deportación. El patrón se repite: violencia desproporcionada, castigo colectivo, uso del hambre y la esclavitud como armas. Roma, mucho antes, ya había escrito el manual. En Britania, pues, el imperio deja una cicatriz que no es solo física, sino psicológica. La isla es sometida no solo por las legiones, sino por el terror inscrito en la memoria de cada familia rota. Y en esa represión sistemática se revela de nuevo el verdadero rostro de Roma. Detrás de los acueductos y de las calzadas, una maquinaria capaz de convertir a pueblos enteros en polvo, con tal de mantener intacta la ilusión de orden. Judea, año 132 d.C. Lo que estalla aquí no es una simple revuelta, es un grito desesperado de un pueblo al borde de la extinción cultural. El emperador Adriano ha decidido fundar una colonia romana en las ruinas de Jerusalén, y lo más provocador, erigir templos a Júpiter sobre los restos del santuario judío. El gesto es calculado, una profanación absoluta. La respuesta es la rebelión de Bar Kokhba, un líder que para muchos judíos se convierte en símbolo mesiánico, una esperanza contra la opresión imperial. Pero Roma no ve un Mesías, ve una enfermedad que debe extirparse con cirugía de hierro y fuego. Adriano no improvisa. Designa a Julio Severo, uno de sus generales más implacables, con una orden explícita: eliminar de raíz toda resistencia. No basta con derrotar a los rebeldes, hay que borrar la identidad que los inspira. Lo que se inicia entonces es una campaña que hoy reconoceríamos como limpieza étnica en toda regla. Durante 4 años, las legiones arrasan aldeas, sellan cuevas donde familias enteras se refugian, dejan que miles mueran lentamente de hambre y asfixia. La arqueología moderna ha hallado esos restos, huesos apiñados en cavernas, testimonios mudos de un exterminio calculado. El sitio de Betar, último bastión rebelde, se convierte en una pesadilla prolongada. Roma podría haberlo tomado rápidamente, pero elige dejarlo agonizar. El hambre, la desesperación, la visión de niños consumiéndose día a día eran armas más eficaces que la catapulta. Cuando finalmente la ciudad cae, la matanza es total. Dion Casio habla de 580.000 muertos en toda la campaña. 500.000 de vidas segadas no en batalla, sino en ejecuciones, hambrunas provocadas, incendios planificados. La cifra es tan monstruosa que incluso algunos cronistas romanos la consideran excesiva. Pero la represión no se limita a la carne. Adriano busca arrancar también el espíritu. Judea deja de llamarse Judea. Ahora es rebautizada como Siria Palestina, un intento de borrar hasta el nombre de la tierra. Se prohíben las prácticas religiosas judías, se ejecuta a los maestros de la ley, se destruyen copias de los textos sagrados. La circuncisión, ritual íntimo de identidad, se convierte en crimen. El objetivo no es gobernar un pueblo, sino eliminarlo. Y para los supervivientes, la vida se reduce a exilio, esclavitud o clandestinidad. La economía también se convierte en herramienta de opresión. Las propiedades son confiscadas, las aldeas quemadas, los mercados cerrados para quienes aún se identifican como judíos. Los esclavos capturados reciben un trato particularmente brutal. Son dispersados adrede, separados de sus familias, obligados a renegar de su fe. No se trata solo de someterlos, sino de quebrarlos desde adentro. Roma quiere que, incluso en la esclavitud, olviden quiénes son. El resultado es un vacío demográfico. Casi 1000 aldeas quedan arrasadas, la tierra convertida en erial durante décadas. El trauma es tan profundo
que la independencia judía no volverá a existir hasta casi 18 siglos después. La herida no es solo histórica, es teológica. La memoria de esta devastación marcará la identidad judía, su teología de la diáspora, su sentido de supervivencia frente a la aniquilación. Lo perturbador es cómo Roma justificó este crimen. Para ellos no fue genocidio, fue pacificación. El lenguaje edulcora la masacre. Restaurar el orden, asegurar la provincia, garantizar la paz. La paz romana, en realidad, era un silencio impuesto sobre cadáveres y ruinas. Y esa paz, aplaudida en el Senado, celebrada en monedas conmemorativas, se construía sobre la negación absoluta de la alteridad. Visto desde hoy, lo que Adriano hizo en Judea se parece demasiado a los programas modernos de limpieza étnica. Borrar la identidad, expulsar a la población, rebautizar territorios, prohibir rituales, usar el hambre y la esclavitud como armas. La maquinaria romana no inventó el genocidio, pero lo refinó como política imperial. Y lo hizo con la misma serenidad con que construía acueductos, como si arrasar pueblos fuera una obra pública más. En Judea, Roma mostró su rostro más frío, el de un poder que ya no se conforma con dominar cuerpos, sino que ambiciona moldear la memoria, arrancar la raíz de un pueblo y sustituirla por la nada. Y esa lección de terror se inscribió no solo en la tierra devastada, sino en la conciencia de la humanidad. Roma, 71 a.C. El eco de la rebelión de Espartaco todavía retumba en los pasillos del Senado. Miles de esclavos se habían atrevido a desafiar al imperio, y aunque fueron derrotados, la herida en el orgullo romano debía cerrarse con sangre. Marco Licinio Craso ordena entonces un castigo que no se dirige al ejército enemigo, sino al imaginario de todos los que miraban. 6.000 crucifixiones a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Más de 100 kilómetros sembrados de cuerpos agonizantes. No es justicia, es pedagogía del terror. Imagina recorrer ese camino. El sol golpea, los cuervos esperan, los gritos de los crucificados se mezclan con el hedor de la carne en descomposición. Algunos tardan días en morir, colgados en cruces que prolongan la agonía hasta lo indecible. El mensaje es brutalmente claro. Quien se atreva a desafiar a Roma no encontrará la muerte rápida de un soldado, sino la exposición pública de un suplicio interminable. La crucifixión no es un método improvisado, es un sistema diseñado para infligir sufrimiento y grabar el miedo en la memoria colectiva. Pero lo más escalofriante es la logística detrás del horror. Miles de cruces requieren carpinteros, transportes, cálculos de ubicación. Los prisioneros son distribuidos metódicamente para garantizar que cada viajero vea, huela y escuche el castigo. La tortura se convierte en ingeniería. No es rabia desatada, es un proyecto de Estado. El terror se planifica como se planifica un acueducto o una carretera. Otro mecanismo igual de perverso era la decimatio. Cuando una legión mostraba cobardía o insubordinación, los propios soldados eran forzados a matar a 1 de cada 10 de sus compañeros, seleccionados al azar. El ejército no solo castigaba, sino que convertía a los supervivientes en cómplices. La culpa compartida era un pegamento más fuerte que la lealtad. Nadie quería vivir sabiendo que podía ser elegido la próxima vez, ni cargar con el recuerdo de haber matado a su camarada. Así Roma controlaba no solo con disciplina, sino con terror interiorizado. Imagina a un soldado romano presenciando la decimatio. Un saco con tablillas numeradas pasa de mano en mano. Cada hombre contiene la respiración. El que recibe la marca fatídica sabe que sus amigos serán sus verdugos. No hay juicio, no hay apelación. Solo golpes de maza y piedras hasta que su cuerpo queda irreconocible. La violencia no viene de un enemigo extranjero, sino de tus propios compañeros. Roma comprendía que el miedo más profundo no era al adversario, sino a la traición inevitable de quienes están a tu lado. Estos métodos no eran secretos, eran espectáculo.
Las crucifixiones se colocaban en caminos transitados para que el horror fuera visible. Las decimaciones se realizaban frente a toda la legión como ritual de advertencia. El dolor se institucionalizaba como parte del orden. Y al hacerlo, Roma creó una cultura donde la brutalidad no era excepción, sino norma aceptada. El imperio no se sostenía solo por la eficiencia de sus legiones, sino por la memoria del sufrimiento que esas legiones sabían infligir. Hoy nos horrorizamos al recordar estas escenas, pero conviene preguntarse, ¿cuánto de esa lógica permanece en las formas modernas de poder? Cárceles diseñadas para quebrar la voluntad, ejecuciones ejemplares transmitidas en medios, castigos colectivos que buscan intimidar más que impartir justicia. La herencia de Roma sigue viva, disfrazada de orden y disciplina. La diferencia es que ya no vemos cruces en los caminos, pero el principio de gobernar mediante el miedo aún late en las sombras del poder. En Espartaco y en los soldados sometidos a Decimatio, descubrimos el núcleo del sistema romano. No basta con matar, hay que exhibir. No basta con castigar, hay que corromper el alma de los propios hombres. El terror, convertido en arte, se vuelve el cemento del imperio. Occidente de la península ibérica, siglo II. Los lusitanos llevan años hostigando a Roma con su guerra de guerrillas. Conocen el terreno, emboscan y desaparecen. Obligan a las legiones a sangrar poco a poco en montañas y valles. Roma no logra derrotarlos de frente, y entonces aparece un general con una idea distinta: Servio Sulpicio Galba. Su estrategia no es militar, es de engaño. Decide ofrecer paz allí donde la guerra no ha dado frutos. La traición se convierte en arma. Galba lanza un mensaje, promete tierras, seguridad y un acuerdo justo a los lusitanos que depongan sus armas. Envía emisarios, ofrece garantías, simula generosidad. Desgastados por años de lucha, muchos líderes aceptan. Traen a sus familias, acuden a las asambleas designadas, entregan sus armas confiando en la palabra romana. Es un acto de esperanza, un último intento de sobrevivir en un mundo dominado por el imperio. Lo que no saben es que Roma ya ha decidido su destino. Cuando miles de lusitanos se encuentran reunidos en 3 lugares distintos, desarmados y confiados, la trampa se cierra. Las legiones rodean los campamentos improvisados y comienza la matanza. Hombres, mujeres y niños son ejecutados sin distinción. Dion Casio y Apiano narran la escena con horror. Más de 30.000 muertos en un solo movimiento. No hay batalla, no hay defensa, solo un exterminio planificado. Los pocos que logran escapar son reducidos a esclavitud. La traición no fue un exceso momentáneo, fue una operación calculada desde el inicio. Este episodio desnuda un aspecto particularmente perverso del poder romano: la instrumentalización de la mentira como estrategia de guerra. No se trataba únicamente de vencer al enemigo, sino de quebrar su confianza, de convertir la palabra en arma. Al prometer paz y entregar muerte, Roma enseñaba que resistir era inútil y confiar, suicida. El efecto psicológico sobre otros pueblos fue devastador. Cada negociación futura se teñía de sospecha. Cada pacto con Roma llevaba el fantasma de la traición. El imperio comprendía que la confianza, una vez rota, es más letal que cualquier espada. En términos modernos, podríamos hablar de terrorismo diplomático. Galba no buscaba solo eliminar guerreros, buscaba arruinar la idea misma de que podía existir un trato honorable con Roma. Los lusitanos, despojados de líderes y de generaciones enteras, quedaron como advertencia para todo el occidente mediterráneo. El mensaje era claro: la clemencia romana es una máscara, y detrás siempre aguarda el verdugo. Lo irónico es que incluso en Roma, este acto generó repugnancia. La brutalidad de Galba fue criticada por senadores que veían en la traición un peligro para la reputación del imperio.
La fides romana, la palabra de Roma, había sido corrompida. Galba no ganó prestigio. Su carrera política se hundió, y la historia lo recuerda más como un traidor que como un estratega. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La técnica de la traición como método de exterminio había demostrado su eficacia y sería replicada en distintas formas a lo largo del tiempo. Imagina a los pocos supervivientes vendidos en los mercados de esclavos. Cada cadena, cada subasta, es un recordatorio de la mentira mortal que les tendió Galba. El exilio forzoso completa el exterminio. Los lusitanos dejan de ser un pueblo cohesionado para convertirse en fragmentos dispersos, sombras sin tierra ni memoria. Y así, una cultura entera es debilitada no solo por la espada, sino por la desconfianza. Porque Roma no solo destruye cuerpos, destruye la fe en la palabra. Este crimen resuena en la historia como un espejo oscuro. ¿Cuántas veces la política moderna ha disfrazado de tratados lo que eran sentencias? ¿Cuántos pueblos han sido invitados a negociar solo para ser masacrados? El patrón está allí, prometer salvación y entregar ruinas. Galba, con su traición, no solo eliminó a miles de lusitanos, inauguró un legado de engaño como arma imperial. El eco de todas estas atrocidades converge en una conclusión amarga. La grandeza de Roma se cimentó tanto en sus acueductos y leyes como en ríos de sangre y montañas de cadáveres. Cartago, Corinto, las Galias, Alejandría, Britania, Judea, Espartaco, Lusitania. 8 episodios que revelan un patrón sistemático, no una colección de excesos aislados. El imperio convirtió el terror en herramienta de gobierno, la esclavitud en motor económico, la traición en táctica diplomática. Y lo hizo a la vista de todos, celebrándolo en procesiones triunfales, inscribiéndolo en monedas, inmortalizándolo en inscripciones oficiales. Roma no escondía su brutalidad, la institucionalizaba. Aquí está la paradoja. El mismo pueblo que nos legó la arquitectura monumental y el derecho romano, también perfeccionó la masacre planificada y la manipulación psicológica. La civilización y la barbarie no eran polos opuestos, caminaban de la mano. Ese es el espejo que Roma nos obliga a mirar. El progreso técnico y cultural no inmuniza contra la crueldad, al contrario, puede hacerla más eficaz. El cálculo de un ingeniero sirve igual para elevar una cúpula que para derribar murallas sobre inocentes. La habilidad administrativa que organiza impuestos es la misma que reparte esclavos como botín. Las cifras se estremecen. Millones de muertos y esclavizados durante los siglos de expansión republicana e imperial. Culturas enteras borradas. La cartaginesa, la celta, parte del helenismo, la identidad judía ancestral. Bibliotecas quemadas, templos arrasados, nombres de ciudades sustituidos. La diversidad mediterránea se homogeneizó bajo el sello romano, y ese empobrecimiento cultural aún resuena. Lo que desapareció en aquellas hogueras fue más que pergaminos, fue la posibilidad de otros futuros, de otros caminos para la humanidad. Y, sin embargo, siglos después, la memoria colectiva ha blanqueado estos horrores. En las escuelas se habla de Roma como cuna de la civilización occidental. Se celebran gladiadores y emperadores. Se admira la solidez de sus leyes. La sangre queda en segundo plano. La ceniza de Alejandría se olvida. El grito de Boudica se convierte en anécdota. Es una lección perturbadora. La historia no solo recuerda, también oculta. Y a menudo son los vencedores quienes deciden qué capítulos se iluminan y cuáles se entierran en la penumbra. ¿Qué nos dice todo esto hoy? Que ninguna sociedad, por avanzada que parezca, está a salvo de la tentación de normalizar la violencia. Cuando el poder se convierte en fin en sí mismo, cuando la legalidad justifica lo injustificable, cuando la población aplaude la masacre porque se le presenta como espectáculo, entonces el camino al horror se abre sin resistencia. Roma nos advierte que el crimen puede institucionalizarse, que el terror puede convertirse en ley,
que la crueldad puede desfilar como gloria. Mirar de frente a Roma no es un ejercicio de arqueología, es un acto de conciencia, porque en cada genocidio moderno, en cada limpieza étnica, en cada biblioteca quemada, late la sombra del imperio. La maquinaria del miedo no murió con los cónsules ni con los emperadores. Se recicla en nuevas formas de dominación. Reconocerlo es el primer paso para evitar repetirlo. El legado romano no es solo mármol y columnas, es también una advertencia escrita con hierro y sangre. Así termina este recorrido por las atrocidades más perversas de Roma. No con una nota de admiración, sino con un llamado incómodo. Recordar que la civilización no es garantía de humanidad, que la paz no siempre significa justicia, que el orden puede construirse sobre cenizas, y que, en última instancia, todo imperio que celebra la muerte está cavando también su propia tumba. Roma cayó, pero sus lecciones siguen vivas. La pregunta es si nosotros hemos aprendido algo, o si, como entonces, seguimos creyendo que el terror puede ser un cimiento legítimo para el poder.